Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a proceder al acto de inauguración del ciclo de ponencia que con motivo del 600 aniversario del Castillo de Cartaya vamos a emprender hoy y vamos a inaugurar hoy. Lleva como título Testigos de nuestra historia. Para ello contamos con la teniente de alcalde Mari Carmen García, tenemos también a la concejala de Cultura y teniente de alcalde María Isabel Pérez Rambrao y el teniente de alcalde Gabriel Maestre. Tiene la palabra Mari Carmen García Jiménez. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Angulo, y muchas gracias primero a los técnicos de cultura porque nos ofrecen estos espacios maravillosos para profundizar un poco en nuestra historia, como es estas jornadas. Os queremos dar la bienvenida a todos y a todas. Además, nos encanta que un acto, digamos, cultural y denso, ¿no?, porque van a ser unas jornadas de aprendizaje de nuestra historia, lo veamos tan lleno de gente. Creemos que la cultura y la tradición es lo que va haciendo que seamos cada día más personas y que caminemos hacia una comunidad mejor para nosotros y para todos nuestros hijos, y nos encanta pues veros aquí. Quiero no dejar de nombrar a todos los expertos que van a estar con nosotros en estas jornadas Testigos de nuestra historia. Hoy será Juan Villegas con quien empecemos, pero queremos desde el Ayuntamiento agradecer también a Antonio Suar Díaz, a Juan Manuel Díaz Trastallino, a José Román Delgado y a Juan Luis Carriazo Rubio, que será quien cerrará este ciclo de conferencias. Creemos que es un momento fenomenal para disfrutar de ello, y yo desde aquí quiero pasar la palabra a la concejala de Cultura para que ahonde un poco en este tema, agradeciéndole también, por supuesto, todo el trabajo que hace. May. Pues nada, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí con nosotros en la inauguración de esta jornada como una actividad, la actividad más importante dentro de la programación cultural que hemos hecho a través del 600 aniversario del Castillo de Cartaya. Es un ciclo de ponencia que nos permite adentrarnos en el conocimiento del edificio más importante que tenemos en nuestro pueblo, que es el castillo, nuestro castillo. Hoy, después de este pequeñito acto inaugural que vamos a tener, podréis conocer a través de la comunicación que va a hacer Paco Angulo, que es el director del área de cultura, la sección que se ha creado con motivo de estas jornadas de la historia, que se ha hecho en la web del Ayuntamiento, que todo lo vamos a ir pasando a la web, todo lo que vamos celebrando está en la web y él nos lo va a ir comunicando y explicando. Pues desde aquí, de nuestra Concejalía de Cultura, queremos agradecer a todos los colectivos que han hecho y están haciendo posible que los actos conmemorativos del 600 aniversario sean tan exitosos como están siendo hasta el momento. Y por supuesto yo no sería justa si de forma especial no le diera la importancia tan grande que ha tenido la colaboración de personas amantes de nuestra historia y de nuestro patrimonio, que han colaborado con nosotros de manera totalmente altruista, como han sido Juan Villegas y Antonio Suar Díaz. Gracias por ser como sois los dos. Pues del mismo modo también agradecer a todos los investigadores que con su trabajo hacen posible que podamos conocer y profundizar en la historia de nuestro municipio. En este caso, como los que he señalado hasta ahora, que son Juan y Antonio, y a los que sumamos también pues Juan Manuel Díaz Trastallino, que también tendrá una intervención con nosotros en estos días, José Román Delgado, Antonio Mira Toscano y Juan Ruiz, entre otros. Y a todos ellos le damos desde aquí las gracias, y como no nos podía hacer de otra manera, pues todo el equipo de cultura que trabajamos aquí día a día. Y bueno, pues tampoco tengo mucho más que decir, simplemente comunicaros que la maqueta se va a quedar como exposición permanente en la primera planta, que yo creo que ya algunos habéis entrado a verla. La maqueta y los paneles van a estar ahí de manera permanente siempre. Y por supuesto también, aunque todos lo sabemos también, decir que el autor de la maqueta ha sido Paco Villegas, que desde aquí también lo vuelvo a felicitar otra vez. Y pues no tengo nada más que deciros, simplemente
que invitaros a que vengáis con nosotros al ciclo, que estemos juntos todos estos 3 días que vamos a estar. También comunicaros que mañana vamos a hacer una visita guiada a partir de las 5 de la tarde. Haremos una visita guiada al castillo. Y por la mañana tendremos a unos 200 alumnos del instituto, donde también se les dará una charla aquí, y harán también una visita con Juan Román, irán también para conocer la historia de primera mano con él. Así que nada más, vamos a comenzar la primera ponencia, que va a ser, como ha dicho Susi, de Juan Villegas, y ahora Angulo nos va a dar Voy a terminar. su comunicación. Vale. Proceder al acto de inauguración. Eso es. Eso es. Vamos a proceder al acto, pero antes de eso quiero decir un par de cosas más. La jornada de historia, bueno, que se engloba en estos meses maravillosos de octubre, noviembre y diciembre, en donde el teatro tenemos un montón de actividad. Aparte de esto, con el tema del castillo, recordaros que tenemos el ciclo de teatro ya mismo, que también es otro disfrute para todos nosotros. Pero pone testigo de nuestra historia, y yo estaba pensando que, aparte de testigos, que también, yo creo que somos protagonistas y actores. Totalmente. Porque estos son 600 años del castillo, pero cuando sean 700, que ya nosotros No estaremos. entiendo que no por estaremos supuesto. aquí, pero a lo mejor la maqueta de Paco estará, y alguien dentro de 100 años dirá, esto Seguiremos ha durado haciendo 100 historia. años. Es decir, o sea que Seguiremos haciendo nosotros historia. también vamos haciendo historia, ¿no? Es Bueno. nuestra historia la que vamos creando, ¿no? Bueno, Así y también que, decir que aquí no ha terminado el ciclo de actividades que vamos a tener. Claro. Comunicaremos nuevas actuaciones a partir de 1 de año. Esto es para terminar el año. Claro. Continuaremos hasta marzo. eso iba a decir yo, todo está encuadrado en los 600 años de fortaleza con respecto al castillo, pero todavía nos quedan cositas hasta abril, ¿no, Angulo? Efectivamente. Hasta abril tenemos ahí sorpresas. Así que bueno, nada, damos por inaugurada las jornadas de historia y que disfrutemos todos mucho de ellas. Muchas gracias. Pues ahora me toca el turno a mí. En los micrófonos. Los micrófonos. Pero esto aquí. Eso es. ¿Están las cosas del directo? Sí. Bueno. Pues muy bien. ¿Dónde nos ponemos? Sí, os podéis quedar aquí ahora mismo, os podéis quedar perfectamente, ¿vale? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer una breve explicación de lo que queremos trasladaros y hacerlo y daros a conocer. Es que, bueno, pues cuando se emprendió el camino de la celebración del 600 aniversario, creímos oportuno desde el Ayuntamiento de Cartaya crear una plataforma web en donde se encontrara todos los contenidos con motivo de este 600 aniversario, desde los aspectos históricos, las actividades que se hacían, los personajes vinculados al proceso de construcción, la figura de los guardianes, en definitiva, poner en esta web todos los contenidos que estuvieran vinculados a este 600 aniversario. Como estáis viendo, el dominio, la dirección de la página es www.castillodecartaya.es, fácil, y además es una web creada con mucho cariño. Desde aquí agradecer al trabajo del área de comunicación del Ayuntamiento de Cartaya en la figura de López González, que ha sido el creador de la estructura de esta web, también a todos los compañeros y al equipo de cultura que han dotado de contenido esta web, y también, como no puede ser de otra manera, pues a todas aquellas personas que de forma altruista han dado su trabajo en su asesoramiento histórico, como en los casos que ha mencionado nuestra concejala. Sin ello, evidentemente, estos contenidos pues no serían posibles. El objetivo de esta página es ser referente de información de todos los eventos y acciones, como he dicho. Sobre todo, también está enfocada a que su navegación sea fácil, para que todo lo que estemos aquí podemos navegar sobre ella. Es una navegación muy fácil y que solo la propia página web os va indicando los pasos para poder acceder a la información solicitada. Como estáis viendo, ahí en el continuo bucle, pretendemos que la web sea atractiva. ¿Y cómo se pretende? Pues dotando de contenidos atractivos y, sobre todo, que esté la página viva.
que es continuamente ir metiendo contenido para ir manteniendo el interés de todos aquellos de los amantes de la cultura, y en este caso de la historia y de las tradiciones de nuestro pueblo. Como he dicho, en una forma dinámica, con una introducción a las sesiones y contenidos muy fáciles de navegar y con toda la temática relacionada con este 600 aniversario. Estáis viendo que el menú lo tenéis arriba, aquí podéis ir encontrando todo, desde el consejo, por ejemplo, en el inicio, lo que estamos viendo, el consejo asesor, las imágenes, los vídeos, los eventos que están programados, en el castillo, pues el castillo en imágenes, los personajes históricos, la realidad o ficción, el castillo en vídeo, referencias bibliográficas, la conservación y el mantenimiento, la exposición puede ser visitada virtualmente, ya que no podemos gozar de la exposición tal y cual ha estado durante más de 4 meses, lo tenemos ahí, tenemos lo más importante de la exposición, pero si quisierais ahondar y volver a ver la exposición, la puede ver ahí, la figura de los guardianes, donde se resaltan tanto los colectivos como las personas que han colaborado en este proyecto, y las jornadas, que es el aspecto o el apartado en donde yo quería hacer hincapié. Testigo de nuestra historia no va a ser solamente las ponencias que estamos aquí. Queremos crear un marco de interacción entre el ponente y los usuarios. Usuarios que pueden estar presenciales o lo pueden ver a través de Internet. Una vez estas ponencias están siendo grabadas y todos aquellos que no hayan podido asistir por los motivos que fuere, pueden ver y disfrutar de las ponencias que los investigadores van a tratar. Por tanto, es una página web que busca la interactividad, la participación, crear un foro de debate. Aquí, en este apartado, como estáis viendo, hay un pequeño resumen de lo que trata este ciclo de ponencia que ya nuestros representantes han explicado y que podéis encontrar desde el programa, todo el programa, y además en aquello que está en marrón, si lo pinchamos, pongamos como ejemplo la ponencia que vamos a disfrutar hoy, nos encontramos un resumen y además un apartado que dice profundiza. Este apartado es el que busca la interactividad que antes he mencionado. Si queremos o tenemos dudas, una vez que hayamos recibido la ponencia, tenemos dudas, pues se puede dirigir al correo electrónico que está ahí, marcando la ponencia en la que está interesada y la pregunta. El ponente, en la mayor brevedad posible, contestará. Tanto la pregunta como la respuesta serán publicadas. ¿Qué pretendemos con eso? Pues ir ahondando, hacer partícipe al ciudadano de la inquietud de seguir ahondando en el conocimiento de la historia. Creo que es una buena iniciativa y que provocará ir pues conociendo aún más el elemento más importante de nuestro patrimonio cultural, que es el castillo, el que nos ha oteado durante toda nuestra historia. Aunque Cartaya, como dicen los vestigios arqueológicos, es anterior, o la población en Cartaya es anterior al castillo, qué duda cabe que lo que hoy conocemos como Cartaya, el núcleo urbano, obedece a la construcción del castillo y al desarrollo urbanístico. El desarrollo urbanístico está totalmente ligado a este edificio. Pues nada, yo simplemente pues quería mostraros esta sesión para que cuando estéis en casa, pues tranquilamente, como decimos mi generación, bicheéis por esta página web, os empapéis de la historia de Cartaya y además, si queréis hacer alguna aportación y alguna pregunta, pues desde aquí totalmente abierto a seguir profundizando en la historia de Cartaya. No tengo nada más que decir, no quiero extenderme mucho porque hoy el principal protagonista para nosotros es Juan Villegas Martín y por lo tanto le pido que se acerque por aquí para poder presentarlo y iniciar la ponencia que está prevista. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca el turno de presentar a un amigo. Antes de nada y de leer usted su currículum, quisiera agradecer de forma personal la inestimable colaboración que ha tenido este señor que está a mi izquierda, para usted a la derecha, en todo el proyecto del
600 aniversario, no solamente él, sino todas estas personas que han nombrado, pero yo tengo la suerte de tenerlo a la izquierda y es necesario un reconocimiento a esta persona porque de forma altruista se ha dedicado toda su vida a investigar, pero concretamente en este último año ha sido un año de mucho trabajo, un año de sin sabores, un año de alegría y un año para estar felices por el trabajo conseguido y por la consecución de los objetivos. Yo tengo muy claro, es que si él no estuviera, se podía haber hecho, está claro, pero de luego no de esta manera. Hablar de Juan Villegas Martín, yendo ya, como diríamos, aquí al turrón, Juan Villegas Martín todo el mundo lo conoce, no hace falta presentarlo porque es una persona bastante conocida en Cartaya, pero para aquellos que no lo conozcan, es decir que Juan Villegas Martín es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Sevilla, que tiene un máster de Historia Comparada por la Universidad de Huelva, que ha sido integrante, y ahí fue donde me captó y donde nos conocimos, de la Asociación Cultural de Cartaya. Fue un integrante de los más activos de esta asociación sin la cual mucho de la información que hoy tenemos de nuestra historia no sería posible. Como he dicho, forma parte también del grupo de investigación de la Universidad de Huelva, un 838, que un filólogo románico forma parte de un equipo de investigación de historia, dice mucho de esta persona. Actualmente es profesor de secundaria desde el año 1990 en el Instituto de la Rueda de Lepe. Él siempre, su investigación se ha ubicado durante muchos años en la investigación local, aunque últimamente está recibiendo mucho reconocimiento a nivel provincial y comarcal, fruto, bueno, qué duda cabe que las publicaciones sobre las Torres Almenaras y otro tipo de publicaciones e investigaciones pues han tenido otro reconocimiento de la comunidad científica. Entre los libros que ha publicado pues hay libros colectivos con la Asociación Cultural Cartaya, como es la edición crítica de los hermanos Corpa, como es la monografía sobre la ermita de Nuestro Señor de Consolación, antes y después de la intervención que hubo en aquella ermita. Fue el coordinador de un trabajo arduo, de una publicación que quedará ahí, que es Cartaya, la vida y el tiempo. A él le tocó el peor papel de todo, coordinar no solamente los estudios y las investigaciones, sino los egos de los investigadores. Nada fácil, de verdad que no. Y por último, como es un alma inquieta, pues presentó no hace mucho tiempo el libro, también en conjunto con otros investigadores, El rompido, historia y tradición. Como he dicho antes, hay que destacar también su involucración en todos los proyectos culturales que se han hecho promovidos por el Ayuntamiento o por cualquier otro colectivo. Hay que destacar, si tuviera que destacar en 3 adjetivos a esta persona que me acompaña, resaltaría 3: trabajo, humildad y sobre todo amistad. Nada más que tengo que presentar a este señor que está aquí a mi lado, Juan Villegas Martín, que nos va a deleitar con la ponencia del Castillo de Cartaya, 6 siglos de fortaleza. Muchas gracias. Todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Y decía Paco lo de la amistad, y claro, la amistad explica todas las cosas que ha dicho de mí. Si no, igual no las decía, ¿no? Digo yo. Bueno, bien. Lo cierto es que yo creo que lo importante no son esas historias que son al fin y al cabo pequeñas historias. Creo que lo importante es el trabajo conjunto que se ha hecho aquí durante bastante tiempo de una serie de gente que nos ha parecido que Cartaya tenía historia propia y que había que hacerla salir. Esa historia propia tenía que salir, y tenía que salir en forma publicada, básicamente. No sé si lo hemos conseguido. Tú has citado a la Asociación Cartaya. Desde el año 1992-93 estamos en ese asunto. La asociación duró hasta aproximadamente 2008-2009 y creo que hizo una tarea importante de tipo colectivo. Y eso es lo primero que yo quería resaltar, que todas estas cosas tienen el sello de lo colectivo. Por eso, a mí me gustaría empezar citando una bibliografía básica que yo he utilizado en la elaboración de esta ponencia y que también se ha utilizado en la exposición 6 siglos de fortaleza
y también en un artículo que se ha publicado con ese nombre en la revista de Feria. Aquí hay algunas de las obras en las que eso se ha basado. Aparte de esto hay otras publicaciones de otros autores que han hecho cosas sobre el castillo de Cartaya. O sea que aquí no hay nada inventado. Por ejemplo, Juan Luis Carriazo, que vendrá a dar una conferencia el viernes, pues es autor de un libro inspirador de un montón de investigaciones, como es Huelva Tierra de Castillo, Guillermo Duclos, sobre las fortificaciones de la zona de la Raya, es decir, de la zona de la frontera con Portugal. Juan Carlos Hernández, que fue uno de los primeros que abordó el plano de 1740 del castillo de Cartaya, que está en la exposición y que verán ustedes también aquí. Y un poco Antonio Mira y yo, que hemos llegado un poco al final a profundizar un poco el asunto de nuestro castillo con sobre todo las investigaciones sobre el antemuro, la segunda muralla, que tanto ha llamado la atención en la maqueta que pueden ver en la sala, está montada en la sala aquí a continuación. Bueno, pues entre todos hemos intentado dotar de historia propia a ese castillo, que es un elemento fundamental de nuestro pueblo y que no podemos dejarlo en el olvido. De hecho no lo está, puesto que el castillo es básicamente, bueno, el castillo, el convento, la iglesia. Tenemos un patrimonio que no es el mejor de la provincia, pero tenemos un patrimonio muy asentado en la historia. Bueno, voy a intentar no enrollarme demasiado porque hace calor, pero contaré que en el siglo XIII, ya pocos años después de la conquista de esta tierra al Islam, ya en 1268 Cartaya ya aparece vinculada, asociada a la tierra de Gibraleón, a la zona de Gibraleón. Por eso cuando veíamos en el castillo, alguien me preguntaba, ¿y por qué han puesto el escudo de Gibraleón? No es el escudo de Gibraleón, es el escudo de los señores de Gibraleón, del señorío de Gibraleón al que pertenecía Cartaya, pues ya probablemente desde esta fecha. ¿Qué era Cartaya en esta fecha? No lo sabemos. Sabemos que aparece citada en los documentos, pero no sabemos muy bien qué era. La cosa toma un poco de más forma en el siglo XIV, cuando se empieza a hablar de la heredad de Cartaya. No sabemos si esa Cartaya del siglo XIII era una población o no, pero en el siglo XIV ya parece que estamos hablando de algo que se llama Cartaya, pero que no es exactamente una población muy consolidada, sino que puede haber habido ahí algún proceso de despoblamiento. Hacia 1320, Alfonso de la Cerda, que era el señor de Gibraleón por aquella fecha, pues entrega la heredad de Cartaya al convento del Carmen de Gibraleón, recién fundado. El convento del Carmen de Gibraleón es el primer convento carmelita de España, por lo tanto no estamos hablando de historia menor, sino de algo realmente importante. Y lo que le entrega es la heredad que tenía en términos de Gibraleón y que se llamaba la heredad de Cartaya. Yo no voy a entrar en qué era o qué no era la heredad, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Voy directamente a cuestiones más relacionadas con nuestro castillo. Casi un siglo después, 1412, los frailes del Carmen la iglesia del Carmen está en Gibraleón muy deteriorada en esa fecha, y entonces pues venden la heredad de Cartaya a un señor que ya sí es fundamental en la historia de nuestro castillo, que es Pedro de Estúñiga. Pedro de Estúñiga es lo mismo que Pedro de Zúñiga. Lo que pasa es que el apellido Estúñiga es un apellido navarro que a partir de finales del siglo XV empieza a castellanizarse en el nombre de Zúñiga, pero es lo mismo, básicamente. Yo he utilizado en la parte más antigua Estúñiga y luego Zúñiga. Bien, este señor empieza la repoblación de la heredad de Cartaya y a partir de ahí empieza a chocar ¿con quién? Pues con el pueblo de al lado, como siempre. Las rivalidades de hoy vienen de rivalidades antiguas. El río Piedra separaba dos señoríos, el señorío de Ayamonte y el señorío de Gibraleón, en el que estaba Cartaya. Y los señores de ambos señoríos, don Pedro de Estúñiga y don Alfonso de Guzmán, que además para más INRI eran cuñados, pues tienen una serie de intereses contrapuestos. Esos intereses contrapuestos se reflejan en algunos pleitos. El más llamativo es el pleito por la barca del Piedra. Cuando vamos para Lepe pasamos por un puente que se llama el Puente de la Barca. Se llama el Puente de la Barca porque antes que puente hubo barca y había que pasar en una barca, y esa barca cobraba unos derechos de pasaje. Quien pasaba tenía que abonar un importe, y ese importe lo cobraba
En aquella fecha, este señor, el que está representado por este escudo, don Alfonso de Guzmán, el señor de Ayamonte. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Pedro de Estúñiga, que representa una nobleza nueva, una nobleza emergente, que está disputándole el poder a los Guzmán, pues interpone un pleito porque entiende que la barca tiene que ser, el aprovechamiento tiene que ser común y que por lo tanto él tiene derecho a poner otra barca y recibir esa renta, ¿vale? Junto con eso, y eso es un tema muy interesante, pero que tampoco voy a entrar, estas dos casas, que como digo, confinan en el río Piedra, sus señoríos confinan en el río Piedra, pues estas dos casas tienen muchos intereses de alta política. Son básicamente los que están compitiendo por el dominio del concejo de Sevilla. Y Sevilla es prácticamente la capital, quiero decir, bueno, la corte era itinerante, pero Sevilla es la capital fundamental en esta fecha. Entonces, las dos familias están peleándose en Sevilla por el control del concejo de Sevilla. Y como consecuencia trasladan a la frontera de sus dos señoríos todos estos pleitos, todas estas rivalidades. Tanto es así que cuando en 1420 el señor de Lepe y Ayamonte interpone un pleito por la construcción del castillo de Cartaya contra el Pedro de Estúñiga, pues el señor de Ayamonte dice que no lo hace porque realmente el de Gibraleón dice que no lo hace realmente por el motivo del pleito, sino por dar por saco. Dice por porfía. Así que había ahí muchas rivalidades nobiliarias de dos casas muy, muy importantes. Bueno, ya hemos dicho que hay un pleito por la construcción de la fortaleza en 1420, pero ahora vamos un poquito a ver cuáles son los hechos fundamentales, la cronología fundamental de nuestro castillo. El primer documento corresponde a una autorización real de la reina Catalina de Lancaster en 1417. Este es precisamente el hecho, la efeméride que celebramos este año, ¿vale? La reina Catalina era la regente porque el rey Juan II era menor, su padre había muerto y él era un niño de pocos años. Entonces la reina Catalina, junto con su cuñado, eran los regentes de Castilla. Y la reina autoriza a Pedro de Estúñiga a construir la casa fuerte, a construir el castillo. Lo firma lo firma ella, pero en nombre del rey, en nombre de su hijo Juan II. En 1420 ya ha muerto la reina Catalina y Juan II, creo que tenía entonces unos 14 años, digamos, lo declaran mayor de edad. No lo era, pero lo declaran por cuestiones de intereses, porque claro, las regencias continuas debilitan a la corona y los nobles toman fuerza. Entonces, ante eso, pues se nombra a este señor, a Juan II, que era todavía un chaval, como mayor de edad, y él confirma la licencia que había dado su madre en 1417. Pero en 1420 confirma la de 1417, pero a raíz de eso, el señor de Ayamonte interpone pleito, porque dice que la casa fuerte perjudica a sus intereses. Ese es el pleito del que hablábamos antes. Sin embargo, Juan II, que está muy dominado por la nobleza en esa fecha, y en particular por ciertos linajes emergentes como los Estúñiga, pues acaba confirmando la licencia y no haciendo caso omiso del pleito que le había interpuesto el Guzmán. Eso es lo que sabemos de los inicios de la construcción. Bueno, vamos un poco a qué construyó Pedro de Zúñiga. Sabemos que en 1428 estaba construida una casa fuerte con sus torres. Eso es lo que dice la documentación, es decir, 8 años después del pleito ya estaba terminado el edificio. ¿A qué se refiere una casa fuerte con sus torres? Bueno, en principio lo que vemos aquí, es decir, lo que hoy conservamos, pues parece que corresponde con lo que realmente construyó Pedro de Estúñiga. Pero había una serie de fortificaciones exteriores que cuando empezamos a investigar esto nos parecían que eran del siglo XVII, que se habían hecho después.
Sin embargo, ahora parece que todo apunta a que esas fortificaciones, que eran un antemuro perimetral que rodeaba todo esto, que ahora lo veremos aquí también, pues parece que también corresponde al siglo XV, por lo menos probablemente a la época de la primera construcción. Bueno, esa casa fuerte con sus torres era un edificio rectangular. Aprovecho para comentar que la mayoría de estas fotos son fotos tomadas antes de la restauración, son de 1992-93, y por lo tanto nos dan mucho la idea de lo que había antes. La restauración, pues ha habido cosas que se han hecho muy bien y otras que han ocultado elementos importantes para la interpretación del edificio. Entonces yo he preferido poner fotografías anteriores. Son, y tengo que agradecerlo, de la arquitecta Alicia de Navascués, que nos las ha cedido, que fue la arquitecta que hizo esta restauración del año 1993. Esa planta rectangular pues está conformada por una serie de muros y torres de tapial. El tapial es un elemento muy interesante, que tiene una larga vida constructiva, o sea, en la historia de la edificación, porque es de raigambre islámica. La tabilla consistía básicamente en un encofrado, unos moldes de madera, en los que se vertía tierra, cal y otros elementos para aglutinar y agua. Entonces lo que se hacía era, en ese molde se iban construyendo los grandes cajones de tierra prensada, básicamente. Para sostener el molde se colocaban unos palitos, que son los que hacen que nos queden estas marcas en el tapial. Al retirar los palitos, pues quedan esos agüeros, esos mechinales, que la gente recuerda porque ahí hacían los nidos los pájaros y esas cosas, ¿vale? El tapial tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que se puede hacer, no hay que traer la piedra de lejos o el ladrillo, que es caro. El tapial se hace con el material de la zona, con el material a pie de obra. De hecho, yo hoy venía de Lepe y he entrado por la zona del lavadero, y viendo el corte del barranco del lavadero, venía pensando, es que a lo mejor sacaron la tierra de allí. No creo que lo sacaran del propio cabezo del castillo, porque eso debilita la posición, pero el lavadero tiene allí un corte enorme, que es natural en parte, pero probablemente estuvo también, de hecho fue cantera, por eso la calle Arenal. Entonces, la ventaja es que el material está a pie de obra. La desventaja es que si no tiene un mantenimiento, es muy deleznable, se va rumiando y se va perdiendo. Aquí tenéis una visión del muro desde arriba. El muro tiene unos 70 de ancho, o sea que es un gran muro, y como veis, donde ha sido menos maltratado, el tapial es consistente, es duro, pero donde ha tenido mucho combate de los agentes meteorológicos, pues si no ha tenido mantenimiento, pues se va. Las esquinas pues se hacían en ladrillo, porque lógicamente le daban mucha mayor consistencia. Pero esto, que tenía que haber sido un elemento de conservación, acaba convirtiéndose cuando el castillo pierde sus funciones, acaba convirtiéndose en un problema, porque el ladrillo es interesante para construir casas y la gente los arranca y entonces destruyen. O sea, es un elemento, curiosamente, que tiene un efecto bueno al principio y perverso al final. Construyó una casa fuerte con sus torres. El castillo tiene, como saben, 7 torres, 4 en los ángulos. La del homenaje es la más imponente, la más representativa del edificio, la de la campana. Estas son las dos únicas torres que se conservan a la altura que parece que tuvieron todas. En la maqueta que podéis ver y que habéis visto muchos de vosotros, las torres tienen la misma altura, como se ve en los planos del siglo XVIII. Pero estas son las dos únicas que se han conservado. También son fotos anteriores a la restauración, para que nos hagamos una idea más real de cómo las dos torres intermedias de los muros... Ay, perdón. Vamos atrás. Las dos torres intermedias de los muros estaban en un estado muy lamentable y, claro, lo que vemos ahora no tiene nada que ver con esto, pero sí responde bastante más al estado original, ¿vale? Claro, al desaparecer los ladrillos de las esquinas, luego eso se convierte prácticamente en un muñón de tierra que se va perdiendo.
y la torre más interesante a mi juicio, que es la torre de la Portada. Aquí tenemos una foto de la torre antes de la restauración y os diré por qué yo creo que esa torre es especialmente interesante y creo que no ha desvelado todavía sus últimos secretos. Lo malo es que no sé si podremos conocerlo, porque después de la reforma que veis en la foto, todo esto ha quedado dentro, no sabemos si entero o se ha destruido algo, y bueno, pues habría que esperar a que la arqueología volviera otra vez a intentar entender cómo era esta torre. ¿Por qué digo eso? Pues porque basándonos en las fotos antiguas, la torre muestra dos fases constructivas, aparentemente muestra dos fases constructivas diferentes. Y esto es hipótesis a la vista de lo que hay y de darle muchas vueltas, y por supuesto que no, lo que yo voy a decir ahora, pues tendrá que confirmarse por la arqueología cuando llegue su momento. No sabemos, no sé si lo veremos. ¿En qué vemos que hay dos fases constructivas? Veamos una foto del castillo de 1908, es la más antigua que se conserva de la fortaleza. La hizo el equipo que viniera con Rodrigo Amador de los Ríos cuando elaboró su catálogo de monumentos de 1909 y nos muestra aquí en la ampliación algo que no ha llegado a nosotros, que es este fragmento de una esquina, ¿vale? Bueno, esto que ven aquí es una choza, el castillo está en estado de abandono. En esta fecha ya parece que estaba dedicado a corral de ganado, ya en la charla de Pepe mañana supongo que se avanzará un poco más en los usos que tuvo el castillo después de... Yo creo que eso es una fase constructiva distinta y que corresponde a una torre más pequeña y más antigua que esta, que parece ser un forro construido posteriormente para envolverla y reforzarla y elevarla. Y es que si vemos aquí, perfectamente esto está pegado. O sea, hay como un elemento adosado y que forma... Vamos a verlo ahora en la fotografía en color. Si nos fijamos bien, esto parece ser el forro posterior. Aquí ya la esquina ha desaparecido, la esquina que estaba muy clara en 1908, y esta parte es otra cosa. Y de hecho, lo más interesante creo que está aquí, porque entre esto y esto hay una continuidad que no se da aquí. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Esto es aventurarse un poco, pero yo desde luego creo que aquí una fase es más antigua y otra es más moderna. Entonces, si consideramos que este forro, que además tiene más o menos el mismo sistema constructivo que el resto de la edificación, corresponde a Pedro de Estúñiga, 1420, entonces esto tiene que ser anterior. También podemos considerar que lo que hizo Pedro de Estúñiga fue esto, y entonces esto correspondería a una reforma posterior. Pero no tenemos constancia de ninguna reforma tan grande del castillo después de, vamos, ninguno de los momentos de la historia, y hemos constatado algunas reformas importantes, pero ninguna de este tipo. Entonces, si miramos la torre por dentro, veremos que lo que se ha hecho es adosar por detrás otra construcción del mismo tipo que el forro que se ha hecho por delante, y eso se ve aquí. Esto ya no se ve, esto está todo completamente transformado, por eso voy a las fotos antiguas, ¿vale? Aquí se ve perfectamente otra vez la discontinuidad, es decir, está pegado, ese forro está pegado a algo que había ahí en el centro, que es la torre primitiva. Bueno, para más INRI, esta es de las pocas fotos que se conservan de esa torre interior antes de que se construyera el forro. Aquí están ya construyéndolo, ¿lo ven? Estos son los ladrillos nuevos que cierran eso. Hemos señalado aquí el espacio de lo que es la torre, y esto es lo que yo creo que había. Vamos a ir un poquito atrás. Aquí vemos que hay una antigua decoración
como una especie de encintados de yeso sobre el tapial. Y si lo reconstruimos de manera un poco casera, pues yo manejo estas cosas un poco en plan casero, nos saldría algo así. Esto es bastante distinto del aspecto que tiene el castillo actualmente, ¿vale? Bueno, actualmente, y que tuvo en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Los especialistas de esto le llaman a esta técnica falso despiece de sillares o falso despiece de sillería, que consiste básicamente en intentar simular que en vez de tapial es piedra. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, un efecto decorativo, pero después, para intentar dar la apariencia de más fortaleza, de que el castillo es más imposible de derribar con artillería o con, en fin, o con lo que fuera, ¿vale? También tiene como objetivo que el tapial esté más protegido y sea menos deleznable. Esta técnica del falso despiece de sillería, muchos especialistas la asocian a tiempos islámicos. Hay quien dice directamente califal, siglo X aproximadamente, y hay quien dice almohade, siglo XII. Bueno, pero también es cierto que el falso despiece de sillería se siguió haciendo mucho tiempo después. Entonces no es una prueba concluyente, pero es un elemento que está ahí y que creo que hay que seguir valorándolo en la datación del castillo. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que el castillo es islámico? Es una posibilidad. O sea, el castillo, algo dentro del castillo pudo ser anterior, pero eso choca con un problema, con el problema de los documentos. En los documentos del siglo XV en ningún momento se dice que se utilice nada anterior, sino que se autoriza a Pedro de Estúñiga para que construya una casa fuerte en su heredad de Cartaya, tal y cual. En fin, en el punto actual en el que estamos, hipótesis, y ahí están. ¿Cómo se podría llegar a resolver esto? Pues ya os digo, levantando el forro y que los arqueólogos entraran en el asunto. De momento eso está bastante lejos de las posibilidades. El castillo de Aroche, recientemente restaurado, tiene ese tipo de falso despiece de sillería, y ahí se ve que se parece bastante a lo que yo he reconstruido ahí por medios un poco patateros. Yo lo reconstruí antes de encontrar la foto del castillo de Aroche, o sea que no he estado inspirado por el castillo de Aroche. Y el castillo de Aroche sí tiene una base islámica, sí tiene un... Así que bueno, no lo sé. Eso está ahí, está en el aire, y yo ni afirmo ni simplemente pongo encima de la mesa una serie de hipótesis. Bueno, vayamos ahora ya a otra cuestión. ¿Por qué se levanta el castillo de Cartaya? Tradicionalmente se han dado dos objetivos básicos para la construcción de la fortaleza. Una sería la defensa del límite del señorío. Tiene bastante sentido dado el enfrentamiento que estamos comentando entre los Zúñiga o Estúñiga y los Guzmán. Y también el del control del barcaje, porque el pleito ese que hablábamos antes de la barca empieza en 1414 y no se resuelve hasta 1429. Por lo tanto, estamos en eso, ¿vale? Pero yo creo que hay que introducir también otro elemento más importante en la construcción de la fortaleza, que es que el castillo, a mi juicio por lo menos, responde al control de un cruce de camino. Digo también, además de eso, también. Y ese cruce de camino es Cartaya. La propia Cartaya es un cruce de camino. Esto no es ninguna novedad, Lepe también lo es, y también lo es Gibraleón. Muchos pueblos son realmente nudos de comunicación importantes. En Cartaya se cruzan básicamente dos caminos. El camino real, que iba desde Sevilla hasta Portugal, ¿vale?, que es el que ahora lo veremos más cerca. Un camino que bajaba desde el Andévalo hasta el agua, hasta el puerto, en este caso el puerto de la Ribera. Algo parecido ocurría en Lepe. Había un camino que bajaba directamente o hasta el puerto del Terrón. El castillo se encuentra, bueno, y el camino de San Miguel, que es básicamente hacia el Rompido, ¿no? El castillo se encuentra muy cerca, controlando ese punto básico de cruce de camino, y está en una eminencia, en una altura que controla ese espacio. Si el objetivo único hubiera sido el control del límite del señorío o de la propia barca,
Yo pienso, y también es una hipótesis, que se podría haber optado por algún otro punto elevado. Es cierto que no hay ninguno tan alto como el castillo, como el cerro del castillo, la elevación del castillo. Pero, por ejemplo, la zona de la Cuesta de la Viña, la zona de Monteluna, cualquiera de estas zonas aseguran un control mucho más directo sobre la barca. Bien, además, si tenemos en cuenta que aquí hay un curso de agua, que es el arroyo de la Pontezuela, que en tiempos de avenidas es difícil de cruzar, pues parece que el castillo tiene algo que ver con ese cruce de los caminos al que me refería. Si lo vemos en el plano de la población, ahí tenemos el camino real, el camino que va hacia el puerto, desde el Andévalo hacia el agua, hacia el mar, y el camino de San Miguel. Y si lo ampliamos, nos encontramos dónde está el castillo y dónde están esos caminos, que están encauzados en el casco urbano del pueblo. La calle Santa María, básicamente, representa ese camino que viene del Andévalo y que nos lleva por la calle San Sebastián hasta el puerto, con alguna historia aquí que es difícil de explicar, pero bueno. Y el camino real, que vendría por la calle Gibraleón, calle La Plaza, calle Lepe, camino de San Miguel. Bueno, pues la fortaleza parece que tiene también bastante que ver con el control de este espacio de camino. La defensa de los puntos estratégicos y de los cruces de camino generó en muchas ocasiones la construcción de fortificaciones en nuestra zona. Una de las cosas que hemos dicho de este sexto centenario del castillo es que celebramos el cumpleaños de una edificación que ha sobrevivido a casi todas las que había alrededor. Por ejemplo, del castillo de Ayamonte, pues hoy día no queda nada, queda una fortificación exterior que está transformada en un chalet. Pero el castillo principal, aquí tienen lo que quedaba pues en los años, creo que es 1920, 1930, pues hoy día no queda nada, está transformado, su espacio es el parador de turismo actual. El castillo de Lepe, que tenía que ser una fortaleza verdaderamente impresionante, se conserva un plano, además con una puerta en recodo muy interesante, que creo que también habría que estudiar con más detalle. Este es el Paseo Cuadrado, la iglesia, y esta es la calle Real. Por aquí venía el Camino Real, y aquí estaba el castillo, ocupaba toda esa extensa manzana. También está desaparecido desde el siglo XIX. Este castillo es el castillo de Huelva. El castillo de Huelva no hay nada. ¿Dónde estaba? Esto es una reconstrucción por ordenador. El cerro que está pegado a la iglesia de San Pedro, ¿vale? Cuando se sube desde la Merced por la cuesta, a mano derecha, justo ahí. Y esto es una reconstrucción de dos alumnos de la Universidad de Huelva, Adrián Peña y Elías Romero, y bueno, como veis, se parece mucho la reconstrucción a lo que hemos reconstruido en la maqueta. Se parece mucho, tiene la misma impronta. Había más castillos, por eso es tan importante que el nuestro haya sobrevivido. Había un castillo en la Redondela. Ese castillo tuvo que ser interesantísimo y desaparecer en fechas muy antiguas, porque nos han llegado por vía oral, nos han contado historias de lo que quedaba de ese castillo, y nosotros hemos llegado a ver restos, pero ya muy, muy, muy deteriorados. Ya ahora se ha hecho una urbanización aquí, y ahora ya sí que no queda absolutamente nada. De lo que les hablo es hace unos 15 años, todavía quedaban piezas de las esquinas, sobre todo, ¿no? Esquinas de ladrillo y de tapial, claramente que no podían ser de otra cosa que de una fortificación. El castillo de Saltés, está saliendo ahora. Las excavaciones arqueológicas están demostrando que era una alcazaba árabe, o sea, islámica, muy interesante. Bueno, pues todo esto ha desaparecido. El castillo de San Miguel, donde presentamos el libro del rompido, el Hotel El Fuerte, está justo encima de lo que era el castillo de San Miguel de Arcadegüey, eso es lo que quedaba hasta hace poco. El castillo de Gibraleón, que debió ser una fortaleza impresionante, aquí tenemos cómo estaba en 1918. Todavía los paredones se conservaban a una altura impresionante. Esto, comparado con el castillo de Cartaya, esto era mucho mejor, era la fortaleza de la cabecera del señorío. Pues lo que queda es que, habría que hacer una excavación que todavía no se ha hecho, pero quedan elementos pero soterrados. Este muro es el muro principal.
Si os fijáis bien, se ve mal en la foto, pero aquí hay restos también del encintado ese de la simulación de sillares a la que me refería. Y este castillo es islámico, por lo menos tiene base islámica. En fin, cuestiones que están ahí abiertas para seguir investigando. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, voy a intentar ir un poquito más rápido. La fortaleza, cualquier fortaleza, se gobernaba por medio de un alcaide. El alcaide era un personaje importantísimo en el castillo y también en la villa. El alcaide hacía una especie de ceremonia por la cual se comprometía a ser fiel a su señor, en este caso al marqués, al duque de Béjar, y es una ceremonia de raíz medieval por la cual se comprometía a no entregar el castillo nunca a nadie, si no era a él que se lo había dado. Quiere decir que si en algún momento él se rendía ante un ataque, pues caía en el deshonor, y eso era lo peor que podía ocurrir en la mentalidad de esta época. Así que hay una cuestión de fidelidad, ¿eh? No es solo una cuestión de un cargo, te nombro y tienes esta responsabilidad, no, sino que había una cuestión que además se plasmaba en que el alcaide ponía sus manos juntas, como se ve ahí, y el señor las cogía con las suyas. O sea, había un lazo afectivo, digamos, de alguna forma, que soldaba esa fidelidad. Bueno, en los castillos se suele nombrar como torre del homenaje a una, normalmente la más potente, en recuerdo un poco de esto. Y ese documento que tienen ahí es 1776, un nombramiento, bueno, una prórroga a un alcaide del castillo de Cartaya, en concreto a Ignacio José Balbuena. Todavía Balbuena es un apellido que sigue. En aquella fecha eran la élite militar de la villa. Bueno, volvamos un poquito ahora al tema de las fortificaciones exteriores. Voy a beber un poco de agua porque es que hace calor. Estarán pasando ustedes un poquito. Bueno, como les decía antes, la segunda muralla, yo cuando empecé a ver cosas del castillo siempre pensaba que era del siglo XVII, pero el último plano que se ha localizado, que localizó Antonio Mira y que publicó conmigo en varias publicaciones, pues ha demostrado que era mucho más antigua, que era una fortificación más antigua. Eso que tienen ahí es una reproducción de la maqueta en que se ve ese antemuro. ¿Cómo era el antemuro? Esta era la planta del antemuro. Esto es la cerca principal, y esto era una muralla perimetral más baja, más o menos esto, y tenía unos bastiones de frente recto, aquí, ¿vale?, que lo que hacían era pues seguir el diseño de las torres y por lo tanto fortalecer la posición de las torres. Pero lo más curioso es que hasta 1643 tuvo dos recintos extrañísimos, dos recintos exteriores, que aparecen con el nombre de la documentación de Paralejos. Hemos buscado por cielo y tierra, hemos consultado con expertos en fortificación y nadie sabe lo que es un paralejo, ¿eh? Así que yo no lo sé. Por eso prefiero llamarle recintos exteriores. Yo no tengo ni idea de para qué servía. Tenía que tener alguna conexión aquí, pero es muy extraño. Pero sí, parece una antepuerta. Las antepuertas tenían como finalidad principal complicar el acceso del atacante a la fortaleza. Es decir, para entrar yo tengo que forzar esta puerta y entrar en un espacio donde puedo ser abatido por los defensores. Después tengo que forzar esta puerta y pasar por este pequeño, si lo ven en la maqueta lo entenderán, estrecho camino en el que tengo arriba, en el almenado, en la merlatura, tengo a los defensores disparando y todo lo que podáis imaginar. Y después finalmente tengo que forzar esta otra puerta donde tengo una torre potente que me está controlando desde arriba. O sea que el sistema de acceso era muy importante que fuera difícil para caso de asedio. Parece una antepuerta. Habrá que verlo. Aquí hay un desnivel muy grande, quizás eso explique algunas cosas, pero de momento otra hipótesis, otra cosa que está ahí para seguir estudiando. Esto es un campo abierto y en el que tiene que colaborar además mucha gente. Distintos estudios van confluyendo en... Bueno, el recinto exterior está desaparecido, pero se conserva un pequeño fragmento.
en el ángulo noroeste, el que está concretamente entre la calle Castillo, subiendo la calle Castillo, está ahí. Eso en la foto antigua, en la foto actual está igual. Lo que pasa es que el resto del castillo está reformado. Esto es el resto, esto no, esto ya es posterior, pero esto es el resto de esa segunda muralla o antemuro o barbacana, que también se conoce. Aquí tienen otra foto en que se ve perfectamente un tapial entero. Este es el espacio que había entre la base de la torre, aquí estaría la torre reconstruida, ¿vale? Es un espacio muy pequeño de paso. Y aquí otra foto en la que se ve un tapial completo, ¿vale? Era también de tapial, pero parece mucho más recio, mucho más hecho con mucha más cal, probablemente. Bueno, en el siglo XVII ocurre algo importante en nuestra zona. En 1640, Portugal, que pertenecía entonces a España, desde 1580 Felipe II se había anexionado de Portugal por herencia y tal, pues en 1640 los portugueses se hartan de Felipe II y hay una revuelta y nombran a un noble, el duque de Braganza, como rey de Portugal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se inicia una guerra que para los portugueses es la guerra de restauración, de la restauración de su independencia, y para los españoles la guerra de la independencia contra el rebelde portugués. Todo depende de por dónde se vea. Claro, nuestra zona es zona limítrofe con Portugal y era una zona de conflicto previsible bastante importante. Y entonces los ingenieros militares empiezan a preocuparse por la seguridad de estas fortificaciones. Fijaros, en 1640, que es cuando empieza la guerra, bueno, cuando se declara la independencia de Portugal, el castillo de Cartaya está así. La fortaleza está tan desmantelada que no tiene unas puertas y toda ella es facilísima de rendir. Pues bueno, estamos. Justo en el momento que está el conflicto, la fortaleza no es operativa, ¿vale? Y ahí entra el plano del que les hablaba antes, que es ahora mismo el plano más antiguo localizado sobre el castillo. Lo localizamos Antonio Mira y yo en el archivo de Toledo, de Nobleza de Toledo. Este plano nos muestra cómo era, aquí está, la fortaleza antes de las obras que se plantean, y aquí están los bastiones restos, ¿vale? Pero dice, hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer esto. Hay que eliminar los dos recintos exteriores, que son débiles y están en bastante mal estado, y con los restos de esos recintos hay que transformar los bastiones restos en bastiones apuntados, bastiones de planta triangular o baluartes. ¿Por qué? Pues eso se ve muy bien en la maqueta. Porque aquí es imposible poner artillería. Para poner artillería hace falta una plataforma donde se puedan mover los artilleros, donde quepan las cureñas, donde el cañón pueda retroceder. Así que el principal objetivo era poder dotar de artillería de peso, de artillería de cierto peso al castillo, ¿vale? Esta maqueta nos permite además ver perfectamente el paso del que les hablaba. Imagínense, para entrar, pasar por aquí rompiendo puertas y ahora tener que acceder. Era bastante complicado de entrar. En 1667, bueno, la guerra de Portugal dura hasta 1668, pero realmente en 1665 estaba ya, digamos, todo el pescado vendido, porque hay la batalla de Montes Claros, Castilla ya prácticamente reconoce que Portugal se le va, y bueno, sin embargo no se firman digamos, los tratados que reconocen la independencia de Portugal hasta 1668. Pues en 1667, a buenas horas mangas verdes, viene Luis de Cohen, que es un ingeniero militar, y viene visitando las fortificaciones para ver cuándo se causaron las ruinas con las que se hallan hoy, es decir, seguían todas arruinadas. El castillo de Cartaya sí había sido reformado, pero no completamente, ¿vale? ¿Y qué ve este ingeniero? ¿Qué ve? Pues dice que existe la muralla exterior, ya lo hemos comentado, ¿vale? Que existen los baluartes triangulares, es decir, se ha hecho la transformación de este baluarte y de este baluarte, pero aquí
sigue existiendo el mismo que había, antiguo. Se ha eliminado los recintos exteriores, desde luego, pero aquí tenemos... ¿y qué dice? No, que hay que hacer un baluarte triangular para que en esta plataforma se pueda colocar artillería también. O sea que eso que se había proyectado en el anterior no se había terminado y este lo vuelve a proponer. Dice que no había cuarteles interiores, pero que hay que hacerlo, y señala este espacio. Esta es la puerta principal, por lo tanto, de frente, para hacer una edificación interior, y que había un pozo en el patio. El pozo es importantísimo, porque si hay un asedio, tienes agua, y eso te permite resistir más tiempo, ¿vale? Aparte de las cuestiones de la leyenda, que Antonio Suardía también las comentará en su momento, que están muy vinculadas al pozo, que si se bajaba al pozo y había una armadura y no sé qué. Bueno, pues Antonio ya contará esas leyendas. ¿Y qué dice este hombre? Pues que eso, que hay que construir el baluarte apuntado, pero interesante, que hay que terraplenar el espacio entre murallas. No sabemos si se llegó a hacer, parece que no. Pero bueno, lo cierto es que lo propone, y que se construya el cuartel interior que hemos comentado, ¿vale? Bueno, ¿se construyó ese cuartel o no se construyó? Yo no sé si se construyó en esta fecha, o si se construyó más tarde, pero esto que ven aquí es claramente indicativo de las cabezas de viga de una edificación que estaba dentro. Y eso es lo que nos ha hecho que en la maqueta se haya reconstruido un cuartel interior, porque en algún momento ese cuartel existió y además debió ser un cuartel de 2 plantas, o sea, una zona de 2 plantas, porque hasta aquí llegaban las cabezas de viga del techo, ¿eh? Yo no sé si fue ahora o si fue después, que veremos que hay otro proyecto también posterior. Bueno, eso nos da el estado de máxima perfección, digamos, de máximo acabado del castillo, que se ha representado en la maqueta central de la exposición 6 siglos de fortaleza, y que junto con el asesoramiento histórico, pues ha correspondido su elaboración a Paco Villegas, que ha sabido perfectamente recoger el espíritu de los documentos, de los planos y de la cantidad de lata que le hemos dado, porque este ladrillo aquí no, este ladrillo aquí sí, ¿eh? Pero yo creo que la maqueta refleja muy bien ese estado de fortaleza acabada, que corresponde pues, al siglo XVII, después de las reformas proyectadas por Luis de Cohen, y desde luego que ya no tiene los recintos exteriores y que esa barbacana ha sido fortificada para la artillería, decía, para tener artillería encima, pero también para hacerla más fuerte, porque el talud repele con mucho mejor un disparo, que si le ofrecemos un frente recto, lógicamente el daño es mayor, mientras que el talud rebota, ¿no? Un poco esa era la idea para el combate artillero. Pensad que cuando se construye el castillo la artillería está en mantilla, ¿eh? En 1420 prácticamente había algo, pero poco, ¿no? Y entonces no se hace pensando en cañones, se hace pensando en gente que va a saltar con escalas, que va a luchar con ballestas, que va a luchar con armas mucho más rudimentarias. Entonces esto supone una adaptación al proceso artillero, una adaptación tardía, porque muchos castillos ya en época medieval incluso ya están preparados o empiezan a estar preparados para la artillería. Y todo este tinglado, ¿para qué? Pues, a ver, tenemos pocos datos, pero parece que la única vez que ha habido un poco de jaleo en el castillo fue precisamente con motivo de la guerra de Portugal, 1666. Esta es la única acción armada que conocemos. No quiere decir que hubiera otras que no conozcamos. Probablemente a finales del siglo XV pudo haber algún jaleo, porque en la guerra civil castellana, Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, esta zona estuvo por la Beltraneja, aparentemente la parte más cercana a Portugal estuvo por la Beltraneja y otras zonas por Isabel. Entonces parece que los castillos de esta zona pudieron tener algún protagonismo. De hecho, al final de esa guerra se ordena que se desmochen, que se le quiten las almenas a una serie de castillos en toda la zona de la banda cercana a Portugal, incluido el de Lepe, no se menciona el de Cartaya. Bueno, los portugueses en 1666 ya lo tenían todo ganado, porque, como he dicho, desde 1665 España ya había renunciado a conservar a Portugal. Pues los portugueses entran y hacen continuas razias por la zona, y la más llamativa, por lo menos la que nos afecta a nosotros, es esta, entre mayo y junio,
de 1666. Ahí tenéis la fecha. A Cartaya llegan el 2 de junio. No vienen por Ayamonte, porque había que cruzar el río Guadiana, y eso era un problema más. Vienen por Sanlúcar. Vienen por Sanlúcar, donde por arriba el paso del río es mucho más fácil, o incluso más arriba todavía, por Mértola y por Bella. Sí, efectivamente, esas zonas son mucho más asequibles. Lo cierto es que en 1666, el final de la primavera estuvo movido en Cartaya. Entran, ahí tenéis los datos, entran entre las 9 y las 10 de la mañana, 1500 jinetes, vienen por la calle Gibraleón, porque claro, vienen de Gibraleón, y arrasan, saquean la villa, y protagonismo del castillo. El alcaide, que se llamaba Antonio Flores de Quiñones, ¿qué hace? ¿Defiende la villa? No, defiende el castillo. ¿Por qué? Primero porque hacer frente con 50 o 100 infantes a 1500 jinetes portugueses era una locura, pero sobre todo porque él tiene un pleito de fidelidad con su señor, y él, pase lo que pase, no puede rendir el castillo, porque si lo rinde, entonces puede ser incluso condenado incluso a muerte, ¿vale? Así que este hombre se refugia en el castillo con sus soldados y dice: coronó las murallas altas y bajas y las torres con muchos soldados, las murallas altas, es decir, el recinto principal, y las murallas bajas, la barbacana, aquí aparece. Y el castillo no se entrega, pero a los portugueses les da igual. Ellos saquean la villa y encima, cuando para no ponerla a fuego, es decir, para no quemar y para no derramar, tenían mucha preocupación por el derramar los vinos, porque esa era una de las riquezas del pueblo. Entonces, para eso, el guardián de la Merced, el padre principal de la Merced y los clérigos van a negociar con don Luis de Acosta y consiguen que, pagándole 3000 reales de A8, dejen ya las cosas como estaban. Pero 3000 reales de A8 yo no sé muy bien, pero era una barbaridad, porque se llevaron luego muchos años pagando a la gente que dio ese dinero para poder dárselo a los portugueses. Consecuencia, estamos en el siglo XVII, hay enfermedades, hay epidemias, hay un estado de crisis en Castilla muy fuerte, y encima esto. Este es el peor momento, creo yo, de la historia reciente de Cartaya. El siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII y principio del XVIII, terrible. Bueno, y el castillo, pues eso, resistió, pero no sirvió para mucho. Bueno, poquito queda ya, porque nos vamos acercando al siglo, ya estamos en el siglo XVIII. Hay algunos datos interesantes entre una cosa y la otra, pero para no cansar los he omitido. Y aquí aparece el plano más realista que tenemos sobre el castillo. Sobre este plano debo decir que la primera persona que lo localizó y lo publicó fue la arquitecta Alicia Scharren, en un artículo que hizo en la revista de Feria, que pasó bastante desapercibido, pero yo creo que hay que darle a ella el mérito de haber localizado este plano, que es el que nos permite saber casi 100% cómo era el castillo. Este plano le sonará a Paco, ¿verdad?, porque convivió con él unos pocos de meses. Bueno, el tema es que estamos ya en una época nueva, estamos en la época borbónica, Felipe V, la mentalidad francesa, racionalista, racionalizar la vida pública, racionalizar el ejército, racionalizar muchas cosas. Y en ese concepto de defensa, el ejército ya no eran las milicias que antes reclutaban los señores feudales, sino que ahora de lo que se trata es de tener un ejército lo más centralizado posible y basado mucho en la movilidad de los batallones de caballería. Se crea en esta fecha un batallón, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, bueno, el batallón de caballería de Andalucía, de la costa de Andalucía, eso es, y entonces van proyectando cuarteles para alojar a esos jinetes y a esos caballos. En la mayoría de los sitios lo hacen desde cero, es decir, vamos a hacer un cuartel nuevo. Pero en Cartaya y en Encinasola dicen, hagámoslo dentro de la fortaleza, porque la fortaleza no tiene mayor uso. Entonces proyectan un cuartel. Lo que ven en amarillo es el proyecto, ¿vale? Es decir, esto no estaba, esto no existía. Lo que ven en rosa es lo que el ingeniero
lo que existía y el ingeniero lo dibuja con bastante realismo, ¿vale? Aquí se ve perfectamente el baluarte apuntado de aquí. Queda clarísimo que no se hizo, la punta de diamante, la punta esa que se planteaba tan larga aquí, no se construyó, no se llegó a construir al final. Y se plantea que se haga una transformación, porque era como recordad que era un bastión de frente recto, y luego se le había hecho el triángulo, ¿vale? Pues plantean vaciarlo y abrir una puerta nueva por aquí, porque dicen, esta es incómoda para los caballos. Claro, si es que estaba hecha para eso, para incomodar la llegada del atacante, ¿vale? Entonces se plantea esto. Yo no sé si esto se llegó a hacer. Parece que el proyecto interior no se llegó a construir, parece, pero tampoco lo sabemos 100%. Aquí veis un corte, la sección oeste-este, digamos, donde está ahora mismo en la maqueta está el cuartel, o sea, las casas interiores, ¿vale? Eso es lo que se planteó, pero esto es proyecto. No sabemos si se planteaba derribando algo que estaba o si se hizo algo de esto y lo que nos quedan son las cabezas de viga que hemos visto en la foto anterior. Pero lo interesante de este plano es que nos muestra perfectamente el almenado, o sea, la merlatura muy deteriorada, nos demuestra los pasos de ronda, nos enseña la fortificación exterior y nos dice mucho de cómo era el castillo. Y también nos dice que estaba ya bastante deteriorado. Aquí tenéis el otro corte en el que se ve la sección norte-sur, digamos la parte que da al lavadero, visto hacia la parte que da al lavadero. Se ven las torres a su altura, quizá alguna un poco excesiva. Yo creo que debían ser más o menos similares, en la maqueta las hemos puesto similares, pero bueno, es una interpretación. Aquí se ve la escalera, y todo esto es proyecto, todo esto no hay seguridad de que se construyera. En cualquier caso, aquí se ve que se apoya en el sitio donde están las cabezas de viga. Así que, bueno, habrá que dejar la posibilidad de que algo se hiciera, no lo sé. Bueno, voy terminando ya con la decadencia de la fortaleza. Ya hemos visto que en ese plano se veía bastante deteriorado. El siglo XVIII el castillo no tiene prácticamente uso militar, aunque se siguen nombrando alcaides, y hay un pleito muy bonito que os remito al libro de Corpa, donde se recoge cómo el ayuntamiento le da posesión al alcaide Marcelo Núñez Cortés, Juan era el padre que había muerto, y Marcelo Núñez Cortés recoge el cargo y tal, y hacen todavía la ceremonia del homenaje, y dice, pues poniendo las manos entre las manos del otro y tal, o sea que todavía hay un eco medieval ahí, ¿no? En 1787, es decir, nos acercamos ya mucho al final del siglo, pues el castillo no tiene uso y se está empezando a utilizar sus materiales. ¿Para qué? Pues si no servía para nada, por lo mejor es usarlo para construir casas, para empedrar calles, para construir edificios públicos. Siempre hemos pensado que era la gente la que se llevaban el material, y es probable que eso fuera así, pero en algunas ocasiones era el propio duque, el duque de Béjar, marqués de Gibraleón, que era el dueño del castillo, es el duque el que lo vende, y se lo vende al ayuntamiento, con lo cual ahora nos parece una barbaridad, pero hay que pensarlo con la mentalidad de la época. Es un tiesto que está ahí, que nadie no sirve para nada, y que por lo tanto si se le puede sacar alguna rentabilidad, esa es la mentalidad en aquella fecha. Bueno, voy a terminar con esta fotografía que es de mi suegro, Manuel Vázquez Galán, que me ha ayudado mucho en el tema fotográfico, porque tiene unas fotos preciosas del castillo antiguo, ¿vale? Y a mí me gusta mucho esta foto porque todavía nos permite pensar algunas cosas que ya os contaré en otra película. De momento hay que seguir dándole vueltas, por desgracia solo podemos hacerlo con las fotos, porque la restauración la restauración había que hacerla, es decir, no se puede permitir que un muro se caiga porque no se restaure. Sin embargo, hay cosas que ahora es más difícil de ver. Bueno, lo cierto es que a finales del siglo XVIII el desuso y el abandono amenazan al castillo. Una cosa, cuando no se usa, se va a la puñeta, eso está clarísimo, ¿eh? Por eso cuando hablamos muchas veces de recuperar edificios, vale, pero ¿para qué uso? Porque si no, al cabo de 20 años, nadie va a dar un duro por eso, y eso se viene abajo. Bueno,
Pero el castillo tuvo una suerte muy grande, que os la contará Pepe mañana, que es que vinieron usos detrás de usos, ¿eh? El más conocido es el de cementerio. Yo no voy a contaros la historia porque os la contará él, y eso hizo que en el momento que se están destruyendo los castillos, el castillo de Lepe, por ejemplo, en 1804 ya es una ruina y el alcalde está preocupado, el alcalde de Lepe está preocupado porque se caen cascotes y la gente, fijaros dónde está el castillo de Lepe, no es como este que estaba lejos de la población, en pleno centro de la población cayendo cascotes. Entonces estaban preocupados por la cuestión y al poco tiempo eso acaba vendiéndose y desapareciendo. El cementerio hizo que el castillo se conservara y eso nos ha dado la suerte de poder llegar al 600 aniversario que celebramos en esta ocasión. Así que os dejo ya en paz y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan. ¿Deseáis hacerle alguna pregunta a Si Juan? queréis preguntar alguna cosita que yo pueda saber, no sé. Si no, os contestaré con hipótesis. O si no lo podéis hacer, como he dicho antes, a través de la página web, www.castillodecartaya.es, en donde os podéis dirigir a través del correo electrónico y hacerle la pregunta sobre alguna duda o sobre algo que podéis realizar. Bueno, Antonio. Dime, Antonio. Juan, ¿cómo se le da fin a la guerra a la guerra con Portugal? ¿Cómo, perdón? ¿De qué manera se le da fin a la guerra de la independencia contra Portugal? En el 1668 era, ¿no? Sí, yo no soy especialista en esas cuestiones, bueno, no soy especialista en casi nada, pero bueno, salvo lo mío, que es lo que me da de comer. A ver, en 1665 hay una batalla definitiva, prácticamente definitiva, que es la batalla de Montes Claros, en la que Castilla pierde esa batalla, Portugal gana y a partir de ahí, después de una serie de batallas, ya no hay manera de mantener aquello. Sin embargo, no se firma la paz creo que es el Tratado de Lisboa, hasta 1668. Quiere decir que se alarga un poco la agonía y es precisamente en ese tiempo cuando se produce la entrada de los portugueses aquí, es decir, en un estado de debilidad de la corona española, cuando ya prácticamente tiene perdido el territorio portugués. Más detalles no puedo darte. No, suficiente. Gracias. De nada, hombre. ¿Alguna cosilla más? Dime. Durante la ocupación francesa el castillo no estuvo ocupado por el ejército francés ni... No. Los franceses no pretendieron nunca asentarse en estos pueblos. Se asentaron en Niebla. Destacaron allí un batallón muy importante de caballería ligera, que además hacía razias constantes por esta zona, pasaban, saqueaban y volvían. Y volvían siempre a Niebla. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no podían tener fuerza suficiente para controlar toda la costa onubense, controlar el sitio de Cádiz, controlar Sevilla y controlar Extremadura, donde estaban atacando, además, donde estaban el general Massena, en Lisboa, en Torres Vedras. O sea, no hay, por mucho que la armada, la Grande Armée de Napoleón es muy potente, pero no hay gente suficiente para tanto. Entonces ellos se conformaban con controlar desde Niebla y hacían razias permanentes. Nunca entraron en el castillo, ni creo que el castillo estuviera en condiciones de repelerlo. Eso es lo que yo sé de ese asunto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues quedáis, bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Como veis, bueno, a mí me ha ilustrado aún más de lo que ya sabíamos. Bueno, pero es más o menos lo de la exposición, así que algunos habré cansado porque ya visteis la exposición con mucho detalle, así que... Bueno, a la conclusión de esta jornada os desplazamos mañana a las 5 de la tarde. Aquellos que quieran disfrutar de una visita guiada llevada a cabo por los miembros de la asociación aquí, de la asociación que es uno también de las entidades colaboradoras nuestras, que bueno, pues disfrutaréis si queréis a partir de las 5 de la tarde en el castillo, tenéis una cita, y si no, a las 7 de la tarde tenemos, bueno, pues la sesión de mañana, que vamos a estar aquí también, y bueno, esperemos tener la misma afluencia y que bueno, disfrutemos como al menos yo he disfrutado de... Muchas gracias.